Bendiciones. Tu servidor, Pastor Rafael Castillo, del Ministerio Palabra Pura, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Que la gracia y el favor de Dios les acompañen. En el anterior video estuve enseñando la importancia de tener un tiempo devocional. Ahí aprendimos que esa es la forma de crecer en nuestra relación con Dios y que esa relación sea fortalecida a través de apartar un tiempo para orar, para meditar en el Señor. Entonces, en este día vamos a seguir esta serie de estudios y hoy vamos a enseñar algo muy importante y es cómo aprender a estudiar la Biblia. Cómo aprender a estudiar la Biblia. Lamentablemente, miles de creyentes no estudian la Biblia. Algunos solo leen la palabra, pero no la meditan, no la analizan, y por eso no pueden avanzar en su crecimiento en el Señor. Entonces, pon mucha atención, dedícame 15 minutos para que aplique esta enseñanza de cómo tú empezar en el día de hoy a estudiar la Biblia. Primero les voy a dar una serie de informaciones que creo que son muy importantes para todos ustedes. Y luego le daré los pasos sencillos de cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia debe ser uno de los anhelos de todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Y estudiar la Biblia no es solo para los nuevos creyentes, sino que todos los cristianos debemos estudiar la palabra. Pero ¿cómo podemos hacer eso, pastor? Ustedes dirán, ¿cómo estudio la Biblia si nunca he hecho eso? Muy bien, lo primero es empezar con los evangelios, principalmente con el Evangelio de Juan, porque este enseña acerca de la deidad de Jesús, y con las cartas del apóstol Pablo, porque ellas son cartas instructivas para nuestro crecimiento espiritual. Pero es muy importante que empiecen con los libros pequeños y no comenzar otro si no has terminado el primero. Una buena opción sería leer el libro de Santiago, el libro de Tito, primera de Pedro, primera de Juan, porque son cartas que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, una de las razones más comunes por la que algunos cristianos no estudian la Biblia se basa en esta queja: no la entiendo. No entiendo la Biblia. Por eso, antes de iniciar cada tiempo de estudio, es bueno que comience orando y pidiendo al Espíritu Santo de Dios que abra tu entendimiento espiritual. Ahora, ¿cómo estudiamos la Biblia? ¿Cómo interpretar la Biblia? Un fundamento clave del estudio es la interpretación. Esto es conocido técnicamente como hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la interpretación de la Biblia, es el arte de interpretar textos. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando se estudia la Biblia hay que tener en cuenta los contextos, los cuales son el contexto inmediato, contextos culturales, contextos literarios, contexto anterior y el contexto histórico. Todo eso es clave para poder entender el estudio de la Biblia. Eso es imprescindible comprenderlo
para tener una mayor comprensión del texto, el pasaje que nosotros estamos estudiando. La mayoría de los errores o dificultades de interpretación, de no entender la Biblia, es el resultado de no tener una comprensión adecuada del contexto. Pero ¿qué es el contexto? El contexto son un conjunto de circunstancias que rodean una situación que sin las cuales no se puede comprender correctamente el pasaje que estoy estudiando. Ejemplo, miremos lo que dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Vamos a ver un ejemplo de lo que es un contexto para que podamos entender la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si no tenemos una comprensión adecuada de qué son los contextos, podemos errar en la interpretación de ese versículo. Porque aquí Pablo aconseja a la iglesia de Corintios que las mujeres callen en las congregaciones, porque no es permitido hablar, sino que estén sujetas. ¿Significa eso que la Biblia dice que las mujeres no pueden hablar en las congregaciones? Claro que no. Por eso debo entender este contexto cultural y religioso. Para entender tengo que ir a ese contexto. Ejemplo, la iglesia de Corintios estaba en la ciudad del mismo nombre, la cual era una ciudad muy cosmopolita, era una ciudad de mucho negocio, con un auge económico. Y ahí había un templo pagano donde adoraban a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Entonces, se había levantado una doctrina donde decían que las mujeres eran primero que el hombre. No que la mujer había salido del hombre como enseña Génesis, sino que la mujer era primero y luego el hombre. Entonces, esta doctrina pagana estaba entrando a la iglesia de Corintios y las mujeres empezaban a preguntar en las congregaciones y Pablo le dice, no pueden hablar las mujeres sobre este tema, sino pregunten a su esposo en su casa. O sea, Pablo no estaba mandando a que no hablaran las mujeres, sino que no tocaran este tema en la casa porque podía contaminar la iglesia de Corintios. Entonces, entendiendo este contexto, podemos comprender correctamente la interpretación de lo que la Biblia está diciendo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Ahora, otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estudiamos la Biblia es el género. Es el género. Esto se refiere que la Biblia es un compendio de libros, 66 en total, y contiene diferentes géneros. Contiene poesías, dichos, historia, proverbios, profecías, cartas, literatura, etcétera, etcétera. Si no comprendo qué aspecto del libro, de la profecía, de los proverbios, cuál es el aspecto que yo estoy estudiando, puedo tener problemas en la interpretación y en el estudio de la palabra. Otro aspecto con respecto a la interpretación y el estudio de la Biblia tiene que ver con la interpretación figurativa o literal de la Biblia. La Biblia tiene pasajes figurativos y también tiene pasajes literales. Ejemplo, la Biblia está lleno de lenguaje figurativo. Jesús a menudo usaba imágenes de palabras, usaba frases figurativas
para ayudar a comunicar su mensaje, como cuando decía, yo soy la puerta, cuando decía, yo soy el camino. Obviamente Jesús no es una puerta, literalmente. Él está tratando de explicar una verdad espiritual a través de un pasaje figurativo. Y el punto es que Jesús nos quiere llevar a un nivel espiritual de comprensión, a una verdad eterna, para que podamos entender a todos nosotros lo que hemos decidido seguir el reino de los cielos. Muy bien, le he enseñado algunos aspectos importantes para poder entender y estudiar la Biblia correctamente. Ahora pasemos al estudio sencillo de la palabra. Vamos a ver una forma práctica de cómo ustedes empezar a estudiar la Biblia. Lo primero es que debes escoger un texto, o sea, un pasaje, no un solo versículo. Claro, primero debes orar al Espíritu de Dios para que te dé entendimiento de la palabra y te ayude a comprenderla. Después de eso, tomas un texto o un pasaje, no solo un versículo, para estudiarlo. Después debes leerlo despacio, cuidadosamente, varias veces. Debes estudiarlo, meditarlo, leerlo varias veces. Después toma un cuaderno para tus apuntes y le pones la fecha y el pasaje que leíste. Y después entonces busca de qué se trata el pasaje. Después busca la idea principal del pasaje. Y finalmente la aplicación, cómo aplica el pasaje a tu vida. Y a medida que empieces a estudiar la Biblia de esa forma, tú empiezas a tomar nota de lo que Dios te va mostrando. A veces Dios te muestra acciones que debes evitar, acciones que debes imitar. A veces Dios te muestra cosas que debes aprender. Entonces, de esa manera, tú vas a estudiar la Biblia correctamente. Le voy a dejar algunos pasajes para que empiecen a practicar en su casa. Ejemplo, pueden coger el pasaje de Juan capítulo 1 del versículo 1 al 16. Pueden coger a Juan capítulo 2 del versículo 1 al 11. Pueden hacerlo en Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al 10. O el libro de Tito capítulo 3 versículo 1 al 7. Esos son pasajes que tú puedes empezar a practicar en tu casa. Escoge uno de ellos, ora al Espíritu de Dios que te muestre, que te dé la sabiduría para interpretar la Biblia correctamente. Después debe leerlo despacio, cuidadosamente, varias veces. Toma tu cuaderno y apunta la fecha, el pasaje que escogiste, y después busca a ver de qué se trata el pasaje. Después busca cuál es la idea principal de este pasaje y después la aplicación a tu vida. Te aseguro que vas a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Mañana estaré llevando otro estudio para tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga. Tu pastor, servidor Rafael Castillo, Ministerio Palabra Pura. Bendiciones.